Que el Señor les bendiga a todos en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a continuar con la meditación del libro de doctrina. Estábamos considerando la lección número 11 acerca de la redención y la expiación. Y habíamos visto ya unos cuantos detalles acerca de el significado de esta palabra. Habíamos dicho la palabra expiación quiere decir cubrir o quitar. Y habíamos visto que implica ante un grave problema entre dos personas la satisfacción entre ambas. Y habíamos visto algunas porciones cómo se pacifica a la persona ofendida. Y en especial la expiación aplaca la ira de Dios. Y este es el trabajo del Señor Jesús en la cruz. Él fue nuestro sustituto. Vamos a retomar nuestra lección para los que toman nota. La reconciliación significa un cambio completo en la relación. Habíamos visto la diferencia con religión y dijimos, esa palabra significa religar, unir algo que se rompió. Pero el camino de fe no es un camino de religión, sino es un camino nuevo, dice el apóstol Pablo. Así que no está Dios en su propósito religar una relación que se rompió por el pecado, sino es un plan totalmente nuevo. Cristo pagó por nuestro pecado en la cruz y todo aquel que recibe al Señor Jesucristo tiene una nueva vida y Dios trata con esa nueva vida. Vamos a ver en el libro de Efesios en qué consiste la reconciliación. Dice Efesios 2, verso 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que nuestra relación con Dios depende del sacrificio del Señor Jesús. Esa es la esencia del Evangelio. Satanás ha desvirtuado el Evangelio en estos 2000 años. Como hizo, lo diluyó y lo contaminó. Ese fue el trabajo de Satanás. Contaminar la enseñanza. Entonces, ¿qué se predica a las iglesias evangélicas? Salvación por obra. Hay que esforzarse, hay que hacer. No, error. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que cree. Después viene el crecimiento y eso es otra cosa. Pero estamos hablando de nuestra relación con Dios. Colosenses capítulo 1. Y el versículo 20 está hablando del Señor Jesús y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Para los que toman nota, otra referencia, 2 Corintios capítulo 5, versos 18 y 19. La propiciación significa un cubrimiento. Libro de Éxodo en el capítulo 30 y el verso 12. Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Bajo la ley, los israelitas debían pagar. Pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Y el precio lo pagó el Señor Jesucristo. Un pecador, justamente lo que hacía mención,
debía pagar la satisfacción o la restitución. Voy a dar referencias bíblicas para que anote y luego puede estudiar en su casa. Éxodo capítulo 21, verso 23 al 25 y versículo 30. Tenemos otra referencia en 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 6. Y otra referencia encontramos en 1 Pedro capítulo 1, ese sí vamos a leer. 1 Pedro 1, verso 18 dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio de nuestra redención, de nuestra expiación. Hebreos 9 y el verso 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este es el resultado. Aquí la palabra de Dios aclara, dice: la redención es eterna, o sea, sin fin, sin fin. Esa es la obra de la cruz, al favor de todo aquel que cree. La redención. Bueno, encontramos también al meditar en la Escritura la palabra apolutrosis. Reitero, la palabra del griego es apolutrosis. Significa irse en libertad. Irse en libertad. Romanos capítulo 3 y el verso 24. ¿Cuánto habrá que pagar? Como dije, el error que se metió dentro de la sana enseñanza enseña acerca de la salvación por obra. ¿Pero qué dice la Biblia? Romanos capítulo 3 y el verso 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que el precio lo pagó el Señor Jesús, no corresponde al ser humano. Simplemente nuestra parte es creer, creer. Por eso Efesios enfatiza y dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, para los que anotan, y el verso 8. Por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. Así que aquí encontramos la provisión de Dios. Efesios 1 y el verso 7. En quien tenemos, esto es tiempo presente, no dice tendremos, tenemos ya por haber creído. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta es otra porción muy interesante. Colosenses capítulo 1 y el verso 14. Otra vez vemos el tiempo presente. Colosenses 1, verso 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como referencia, para los que toman nota, Hebreos capítulo 9 y el verso 15. Y Efesios 4 y el verso 30. Levítico 16, cuando meditamos en la carta de Pablo, leemos, él dice, porque lo que antes se escribió es para nuestra enseñanza, dice. Así que cuando vemos en el Antiguo Testamento vamos a encontrar enseñanza
personal, dispensacional, hay alguna enseñanza que es para Israel concretamente. Por eso la importancia de estudiar la palabra de Dios y saber. Levítico 16 y el verso 20. Dice así esta porción: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Esta figura debían conseguir 2 machos cabríos de idéntica contextura. Uno iba a morir y el otro iba a, luego que se impusiera las manos. ¿Se acuerda cuando estudiamos en el libro de Hebreo acerca de la imposición de manos? Los que estuvieron presentes vimos que el sacerdote se identificaba con la víctima y la víctima con el sacerdote. Y eso habla de nuestras relaciones congregacionales. Pero aquí estamos viendo este otro cuadro. Uno iba a morir, pero el otro iba a ir llevando el pecado de Israel. Y así también este es un cuadro del Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados, pero Él también hoy es nuestro sumo sacerdote. Él lleva nuestros pecados. Dice: dejarás ir al macho cabrío por el desierto. Nunca más lo iban a encontrar a este animal. Así que vemos la expiación, el rescate, la propiciación y la reconciliación. Todo refiere a la redención, pero en distintos aspectos o fases diferentes. Voy a leer nuevamente para los que toman nota. La expiación, el rescate, la propiciación y la reconciliación se refieren a la redención, pero en aspectos o fases diferentes. Lección número 12. La redención tipificada en la palabra de Dios. Vamos a ver 4 ejemplos que están en la Escritura. Uno de ellos vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 12. Este debe ser el más conocido. Inclusive hasta los que no son creyentes festejan esta Pascua, la fiesta de Pascua. Los que no conocen el Evangelio no tienen ni idea de lo que está festejando. Y muchos creyentes que no creen en la vida eterna tampoco saben que está festejando. Pero gracias al Señor por su palabra, que nos da luz y comenzamos a entender. Éxodo capítulo 12, la escena vemos en Egipto. Israel está prisionero en aquel lugar. Y Dios va a mostrar la forma en que Él les va a liberar. Éxodo 12 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. Y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Mas el primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis, panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. La fiesta de la Pascua, la primer fiesta, se realiza allí en Egipto.
capítulo 13 del libro de Éxodo. Hace mención en el verso 4 al mes que esto aconteció. Dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Abib, su nombre significa espiga verde. Habla de la espiga de maíz. Nos habla del tiempo de primavera. También es conocido por el mes de Nisan, en recuerdo de un dios de Babilonia. Este es el mes primero del año sagrado judío. Y mucho tiempo después ellos imitaron a las naciones y cambiaron su calendario, su calendario civil. Bueno, este Cordero sin mancha nos habla del Señor Jesucristo. Hay varias cosas que la mayoría conocemos acerca de esta porción. Vemos la gracia de Dios manifestada. Ellos iban a recibir la libertad por medio del sacrificio de un cordero. Por eso es tipo y sombra de la obra de la cruz. Esto no es por esfuerzo personal, sino por creer. Y si creemos, vamos a obedecer. Nunca tenemos que olvidar ese paso, porque a veces queremos simplificar, decimos tiene que escuchar y obedecer. No, le faltó lo más importante, creer. ¿Cómo es que nosotros recibimos al Señor Jesucristo? Porque alguien compartió la Escritura y creímos, y después recibimos. Bueno, esa forma no cambió hasta hoy. Por eso los que predicamos tenemos que orar al Señor, que nos dé de su gracia para compartir la palabra. Y que la persona crea lo que dice la Biblia. Así fue en el principio. Y así es hasta hoy. Vimos los detalles y el énfasis que hace la palabra de Dios en los panes sin levadura. La levadura habla de error. Error. Dios quería preservar esta obra. Así hasta el día de hoy. Sin embargo, como dije, el error se metió por la mayoría de las iglesias y predica salvación por obra. Error. Eso es enseñanza católica. Pero gracias al Señor por la sana enseñanza. Si usted lee la Biblia, va a encontrar tan sencillo. ¿Y cuál es nuestra parte? Creer. Creer. Hay varias cosas que podíamos mencionar aquí en esta porción. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. La forma en que se debía cocinar. Esta forma de comer asado, eso habla de sacarle toda la sustancia. Una comida hervida pierde sus cualidades. Pero otra cosa más, ellos debían apropiarse de todo. O sea, lo que les gusta y lo que no les gusta. Porque nosotros los seres humanos somos así. Este me gustó, este no me gustó. Todo el tiempo estamos así, sobre todo los chicos, peor todavía. Y así a veces también en lo espiritual. Cuando todavía no hemos crecido, seleccionamos. Esto me gusta, esto no me gusta. Pero ¿qué le dijo el Señor? Comelo todo, dice. Cabeza, con las patas, con sus entrañas y dale. Con hierbas amargas, dice. Bueno, ojalá que realmente podamos apropiar para nuestra vida la forma de Dios. Vamos a ver el segundo tipo, la segunda de los cuadros que nos hablan acerca de la redención que encontramos en el Antiguo Testamento. No sé si lo dije, pero si no lo voy a repetir, la palabra Pascua significa pasar de. Ellos pasaron de la esclavitud a la libertad. Y nosotros, me gusta decirlo, pasamos de la larga, interminable lista de los condenados a la libertad. Pasamos.
Ya no estamos como cuando no conocíamos a Cristo. Hemos sido liberados. Y por mucho tiempo Dios trató con Israel, y por lo que declara la palabra de Dios, Israel ya estaba fuera de Egipto, pero Egipto estaba dentro de su cabeza por años. Y eso también pasa con nosotros, los que hemos sido religiosos, por años traemos nuestra cabeza la religiosidad. Y el Espíritu Santo hace un trabajo por medio de la palabra y nos abre el entendimiento. Y empezamos a ver como Dios ve. Y eso trae libertad a nuestra vida. Libertad. La verdadera libertad está en conocer al Señor Jesucristo y su sana enseñanza. Éxodo capítulo 15. Como dije, vamos a ver otro cuadro de la redención tipificada. Éxodo capítulo 15 y el verso 22. La sanidad en Mara. Versículo 22 del libro de Éxodo capítulo 15. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aquí vemos otro cuadro de la redención tipificada. Dios proveyó la solución a la necesidad de la humanidad y también a la necesidad de su pueblo. Dios provee lo que ellos necesitan. Él fue hecho maldición por nosotros. Gálatas capítulo 3. Libro de Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 13. Él pagó el precio y ocupó nuestro lugar. Gálatas 3 y el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La crucifixión ya había sido indicada en el Antiguo Testamento. Y nuestro Dios provee. Hace poco vimos la importancia de tener un Salvador y no un sanador o un maestro. Porque tanto un sanador como un maestro es limitado, pero un Salvador no tiene límite. Y ese es el Señor Jesucristo. Todo lo que el ser humano necesita está en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Él. Por eso el énfasis de la palabra de Dios en exaltar a Cristo. Cuando hay error en la enseñanza, se exalta a los hombres, se exalta al trabajo, al esfuerzo. Pero la sana enseñanza exalta la obra perfecta del Señor
Jesucristo, con su amplia provisión a nuestro favor. Para los que toman nota, la crucifixión estaba indicada, Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23. La crucifixión ya estaba indicada. Deuteronomio 21, versos 22 y 23. Tercer punto que vamos a considerar, la redención tipificada por la serpiente, Números capítulo 21 y el verso 4. Dice así esta porción, Deuteronomio 21 y el verso 4, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La palabra asta en el hebreo significa una señal, una bandera o una cruz. Tiene los tres significados. Repito, la palabra hebrea que se traduce asta significa una bandera, una señal o una cruz. Todos los israelitas, como leíamos aquí, cuando sufrían la mordedura de esta serpiente, el solo hecho de mirar los libraba de las consecuencias. Les libraba de las consecuencias. Segunda Corintios capítulo 5 y el verso 21. Los que acostumbran a leer la palabra de Dios se recordará en el Evangelio de Juan, cuando el Señor dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué era lo que les salvaba a los israelitas? ¿Qué efecto había al mirar eso? Fe, nada más. No venía ningún medicamento, nada. El solo hecho de mirar, creyendo a la palabra de Dios. Segunda Corintios 5 y el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la provisión para la humanidad, el Señor Jesucristo. El bronce habla de juicio, Y aquí vemos un cuadro de la cruz, Segunda de Reyes, capítulo 18. Esto es lo que proveyó nuestro Dios. Sin embargo, ¿qué aconteció en la antigüedad? Bueno, para el pueblo de Dios se transformó en un ídolo. Y este también es tristemente lo que ocurre con el Señor Jesús para muchos hoy. Es simplemente un ídolo. Segunda de Reyes, capítulo 18, y el versículo 4, está hablando de Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo a la serpiente de bronce que
que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamaban Neustán, cosa de bronce. Por eso siempre hacemos énfasis en la importancia de tener revelación de la palabra de Dios, no un mero conocimiento. Si la palabra de Dios no es revelada, entonces no sirve. Es algo muy incompleto. Pero cuando la palabra de Dios se revela, nuestros ojos de fe se abren, entonces nos apropiamos de lo mejor de Dios. Cuarta figura que nos muestra la redención tipificada. Justamente recién habíamos leído, le voy a dar como referencia para que anote Levítico capítulo 16, el macho cabrío. Cristo está representado por este animal, Isaías capítulo 38. Como dije, anote Levítico 16, luego para leer. Isaías 38 y el verso 17. Dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Otra vez vemos la imagen de alguien que lleva nuestros pecados. Jeremías 50 y el verso 20 dice así, en aquellos días y en aquel tiempo dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Otra vez vemos el resultado de la cruz. Miqueas capítulo 7 y el verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cristo es este macho cabrío que encontramos en Levítico capítulo 16. Él fue quien fue destinado para esto. Hebreos capítulo 10 y el verso 19. Hebreos capítulo 10. Este es el resultado de haber recibido al Señor Jesucristo y creer en su obra. Hebreos. ¿Por qué tiene tanta importancia la carta a los hebreos? Ya lo hemos considerado en otras oportunidades. Esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo a los judíos que estaban en un gran conflicto entre la ley y la gracia. Qué problema, ¿eh? Uno decía una cosa, otro decía otra. Y el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo para escribir esta carta. Y le muestra, le compara. Los primeros capítulos va comparando y después empieza a mostrar la excelencia de la obra de la cruz. Y aquí vemos uno de sus beneficios. Hebreos 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Que eso sí que habrá sido una revolución para esos hombres y mujeres de aquel tiempo. La palabra de Dios trae una revolución al ser humano. Capítulo 9 de Hebreos, ya para ir terminando, la hora se está yendo. Hebreos 9 y el versículo 12. Imagine los años que ellos guardaron la ley y llega esta carta. Y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Este es el cuarto de los ejemplos, Génesis capítulo 22, y con este vamos a finalizar nuestra hora. Génesis 22, vemos a Abraham. Dios le pidió que sacrificara a quien tanto amaba. Génesis 22 dice: aconteció después de estas cosas, versículo 1, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham de la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voz desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Muchas cosas podemos sacar de esta porción, pero vemos en primer lugar la obediencia de Abraham, un hombre de fe, una fe estable. Vemos su actitud, pero vemos la provisión de Dios. Dice el verso 13 que Abraham alzó sus ojos y vio un carnero que por sus cuernos se había trabado en un zarzal. Este zarzal nos habla de la maldición sobre la humanidad. Y este es un cuadro de Cristo. Los cuernos hablan del poder de este animal. Quedó enredado. Dios, por amor, envió a su Hijo. Y Él dio su vida por nosotros, por amor. Él fue y quedó a merced para que el plan de Dios se cumpla. Él es esta figura del macho cabrío. Él dio su vida por amor, por amor. Y así nosotros aprendemos a reconocer a nuestro Redentor. Hasta aquí nomás, la hora se nos fue.